Grabar. Ya. ¿Qué es la segunda parte de esta lectura de Patricia Marcos que me parece muy ilustrativa? Creo que sí les va a ayudar a entender muchas cosas sobre no solo qué es el Estado, sino qué es sobre el que se ha montado también el propio sistema democrático liberal. Y que la democracia liberal funciona estructurándose en este Estado moderno, ¿no? Entonces, está determinado hasta cierto punto la propia democracia por la propia configuración del Estado moderno, ¿no? Y eso limita un montón la democracia, ¿no? Al menos entenderla como una democracia plena es un poco imposible dentro de los márgenes del Estado. Eh, en, en mi clase con los compañeros que tengo de RI, de Sistemas Políticos Comparados, am, hoy estábamos, bueno, y estos días hemos estado viendo una lectura de un tal Giovanni Sartori. Los que sean politólogos conocerán a Giovanni Sartori y o lo conocerán después, en los próximos semestres. Eh, y Giovanni Sartori es uno de estos autores que trata, por ejemplo, de definir cómo funciona un sistema político, cómo funcionan los sistemas electorales, cómo funcionan los sistemas de partidos, etcétera, súper estructural, ¿no? Y es un buen autor, pero tiene sus deficiencias al, por ejemplo, tratar de definir la propia democracia a partir de una cosa súper metafísica que es el interés nacional o que es el bien común. Metafísica porque nadie sabe qué es, ¿no? O sea, está más allá de lo físico, no hay una forma empírica de demostrar qué es el bien común o qué es el interés nacional. Sin embargo, él trata de explicar y de proponer de cómo deberían de funcionar los sistemas políticos a partir de esta idea. Y en realidad lo que hace es por terminar de reducir las opciones democráticas, ¿no? O sea, un poco en resumen, lo que Sartori dice es que para que la democracia pueda funcionar, todo el mundo tiene que pensar casi lo mismo. Si no se crean conflictos, si no hay gobernabilidad, si no hay no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces, cae un poco en esta idea de que no hay más opciones que unas pocas, ¿no? Y que fue una idea, por ejemplo, que durante los últimos 30 años en muchos países, aunque ahora se ha caído, eh, pues fue patente, al menos en términos políticos, que es la idea de que no había otra opción más que la del mercado libre, ¿no? Y todos teníamos que estar de acuerdo con el mercado libre porque no había otra. Un poco eso es lo que provoca el sistema de partidos que nosotros tenemos, el sistema electoral, los sistemas electorales y el propio sistema político democrático liberal en general, en cualquier país. Que todos tengamos que estar de acuerdo, casi pensar lo mismo para que pueda funcionar el sistema. Si hay divergencias, si hay opiniones diferentes, el sistema puede sufrir una descompostura. Entonces, casi casi lo que dice es que hay que reducir la democracia para que la propia democracia pueda funcionar, paradójicamente. Entonces, eso solo se entiende a partir de la idea de que hay un Estado nacional a partir del cual se va a definir cuál es el bien común, cuál es el interés nacional, y todos tenemos que estar alineados con ese bien común y con ese interés nacional, aunque no se diga qué es realmente, ¿no? Sino que parecería que hay ciertos grupos que los van definiendo de acuerdo al contexto histórico, ¿no? Por un tiempo el interés nacional era el libre mercado. Por un tiempo el interés nacional era la apertura de fronteras. Por un tiempo el interés nacional fue, no sé, X cosa. Pero siempre definido por parte de grupos muy bien delimitados que no representan a toda la nación, ¿no? Es un poco como tan loco como definir pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién sabe? Tampoco estamos muy seguros de cómo se define pueblo. ¿Quién es el pueblo? Y si el pueblo es homogéneo o es heterogéneo.
¿O qué fregados? Entonces, no sé, son como, como que lo he definido como los mitos liberales, ¿no? El mito liberal del interés nacional o del bien común, ¿no? Como un sostén del propio sistema liberal capitalista. Pero bueno, entremos un poco ya a la propia lectura de Patricio Marcos, que nos faltaba en el capítulo 3, 4 y 5, ¿no? Para esta sesión. Entonces, bueno, eh, ¿quién quiere empezar a participar? ¿Quién quiere empezar a decirme un poco qué le pareció esta otra parte de la lectura? Que levante la mano. La compañera Melissa Correa, por favor. Pues no sé, como que se me hizo padre que toma dos grandes como temas para explicar todo lo que son los estados y vienen siendo como las señorías y el estado moderno, ¿no? Entonces, bueno, en lo que apunté sí se me hizo al principio un poquito confuso comprender cómo estaba comparando ambos sistemas de organización social, pero conforme avanzamos la lectura, pues sí te das cuenta de que realmente si los estados modernos eran formas políticas históricas para, o sea, como de poder y gobierno, las señorías también lo fueron, solamente que como que las señorías eran eh, formas de emancipación de ese poder en miniatura, eso igual lo dice en la lectura, mientras que los estados eran monarquías absolutas o parlamentarias. Entonces, yo lo entendí como que las señorías abarcaban como su territorio y el poder político, pero de una forma hermética. Entonces, no permitían como que la sociedad se revelara al exterior, sino solamente al interior de la propia señoría, lo que hacía que se ostentara ese poder y se afianzara el poder, por eso era como tan riguroso. Mientras que con bueno, en la consolidación de los estados, el poder ya no solamente abarcaba a una sola persona, sino se constituía ese poder como la totalidad parlamentaria de un conjunto de personas que ahora eran como un sistema de gobierno, pero al final pues todos los dos tenían como el mismo objetivo, que era mantener el poder. Y pues ya igual más adelante de la lectura nos estaba diciendo que las señorías causaban un poder social mecánico, como que las personas estaban de acuerdo con, bueno, no siempre de acuerdo, ¿no? Pero como que las personas no se rebelaban porque el poder se daba como en solamente al interior y no se quería universalizar, pero los estados modernos no imponían ese orden, sino que en base al orden que ya tenían, perdón, con base al orden que ya tenían, pues constituían una nueva forma de poder social, como basado en las comunidades, pero después dice que esto es una mentira y me revolví un poquito, pero eso fue lo que entendí en esencia. Ok, gracias. Ahorita explicamos, ¿no? Todo. Pero sí es importante esta parte, ¿no? Que dices, o sea, como esta comparación entre el Estado y las señorías, que tiene que ver con que se suponían, o se supone que son gobiernos autónomos, ¿no? Que por un lado la señoría, dice la lectura, ¿no? O sea, eran ciudades que estaban en tierra de nadie, ¿no? Y entonces no había ninguna influencia ni por parte de la iglesia, que era uno de los poderes universales que trataban de imponerse, ni tampoco estaba a disposición, en este caso, del emperador, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, que era ese otro poder universal, o que se pretendía universal, ¿no? Sino que estaban en una especie de limbo en el que precisamente estar ahí le permitía tener una cierta autonomía política, ¿no? Frente a estos dos poderes que se pretenden universales. La, en cuanto al Estado, la característica sería que también, ¿no? Surge como una forma de poder autónomo o soberano, en este caso del Estado, que se enfrenta a estos poderes que quieren intervenir en él, ¿no? Por ejemplo, la iglesia. O sea, acuérdense, todas estas, por ejemplo, la guerra que tuvimos aquí nosotros la guerra de reforma, fue una guerra por construir al Estado independiente de la iglesia, ¿no? Todos los estados pasaron por este trance en algún momento, ¿no? En Europa también no solo se enfrentaron a la iglesia, sino que también se enfrentaron al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que trataba de universalizarse, ¿no? Por ejemplo,
la máxima extensión que tuvo el Sacro Imperio Romano Germánico fue cuando Carlos V fue rey, ¿no? O fue emperador. Carlos V, un poco para que se den una idea de esta visión universal que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V era rey de España, rey de, no me acuerdo qué territorio de Italia, de Sicilia, de los Países Bajos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que formaba más o menos era Alemania, Austria, y además todos los territorios de América, ¿no? O sea, eso era la expansión a la que pretendían llegar. O sea, realmente se decía que, por ejemplo, en el reino de Carlos V nunca se ponía el sol. ¿Por qué? Pues porque si el sol se ponía en Europa, aquí en América salía el sol, ¿no? O sea, era tan grande el imperio, los territorios del imperio, que era un lugar que digamos que abarcaba tantos territorios que el sol siempre estaba dando luz en algún lugar, ¿no? Entonces estos eran los imperios a los que se enfrentaran las señorías, pero también los estados nacionales para poder nacer como tal, ¿no? Para poder ser gobiernos, o más bien poderes autónomos autónomos en el doble sentido, ¿no? Tanto interiormente como exteriormente. Que nadie de fuera pueda intervenir en mis propias decisiones, pero que nadie de dentro tenga también la capacidad de decidir, sino que yo monopolizo todo el uso del poder, ¿no? Entonces sí, o sea, eso es una parte importante de la lectura. Eh, la compañera es que no sé cómo se llama, solo tiene 2 puntitos, no sé por qué, salen 2 puntitos, que tiene levantada la mano. Creo que es la compañera Michelle Rodríguez, recuerdo que se llama. Sí, soy yo. Ah, adelante, por favor. No sé por qué tiene 2 puntitos. No te preocupes. Bueno, yo más que nada vi en la lectura que los estados modernos son respecto a las formas históricas entre el poder y el gobierno. Y como usted decía de los señoríos no, las señorías, perdón. Hay una parte que dice que las señorías italianas permitieron una ruptura y eso fue en la misma realidad, más que nada. Bueno, lo que quería decir más que nada era que, ay, sí, que en la política toda situación conlleva como a un carácter excepcional. Y bueno, ya dijo que las señorías eran prácticamente de nadie. Y ya creo, es que se me perdió mi hojita. Ok, no te preocupes, está bien. Sí, esto que dices, ¿no? De las situaciones políticas. O sea, que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para no caer en el error de pensar que las señorías son lo mismo que el Estado moderno, ¿no? Eh, una señoría era una situación política, es decir, era producto de una crisis, producto de un contexto eh, contingente, ¿no? Que iba variando en el tiempo, ¿no? En cambio, los estados son estables o relativamente estables. No son producto de una situación política o de una coyuntura política que veríamos actualmente, ¿no? Sino que tienen una estabilidad temporal importante, ¿no? Las señorías carecían de esto, o sea, eran momentos contingentes para una situación contingente, que era la propia guerra que había al interior de estas ciudades, ¿no? Eh, pero eso no era lo normal, por decirlo de alguna forma. Y entonces esa es una de las cuestiones que hacen diferente a las señorías de los estados, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Eh, bueno, la compañera también, Itari, por favor. Bueno, es que ya dijeron un poco de lo que quería decir y ya perdí un poco el punto, pero bueno, yo quería notar que, o sea, ha habido un cambio completamente diferente respecto a lo que significa como lo político y su organización y demás a comparación de las señorías y de los estados modernos. Pues siento que, bueno, en alguna lectura de otra materia leí que como que económicamente y demás se buscaba una
algo estático, algo plano, y en cambio ahora se tiene que estar innovando y cambiando, y es una de las diferencias más notorias que encuentro, aunque a lo mejor ya no tiene que ver tanto con lo que leí, sino con lo que relacioné de otras materias, que ha cambiado el estado de movimiento en el que tenemos que estar y en el que se te exige como parte de un sistema y demás. Y ya. O sea, como, a ver, platícanos un poco más cómo lo relacionaste con las otras lecturas. Es que De- ayer me dormí Ajá. leyendo ambos libros, entonces ambos hablaban de que antes, como por ejemplo en la Edad Media, se buscaba, o sea, se te asignaba una tarea que ibas a tener que cumplir por el resto de tu vida, y eso garantizaba que tú cumplieras una tarea esencial en la sociedad, y así no se preocupara nadie por si alguien podía cumplirla o no, y se te decía, ¿no?, que era tu deber y que tenía que pasarse de generación en generación. Y eso ha cambiado totalmente, pues porque ahora al contrario, ¿no? Es al revés, ¿no? Si tu mamá, por ejemplo, fue doctora, ahora tú quieres ser abogado, y es un cambio que se ha dado por la ideología que, o sea, ahorita se te imparte como esa idea de que tienes que cambiar, tienes que innovar, tienes que estar en movimiento, y antes era al revés, antes tenías que mantenerte en tu lugar y estático. Ok. ¿Y eso cómo lo relacionas con el Estado? Pues que es que siento que ha cambiado mucho. La diferencia de una señoría era en ese tiempo, ¿no? Esa relación de que tienes que quedarte quieto, y ahora en los estados modernos se te da todo un rollo distinto en el que pues, tienes que cambiar. Entonces, ya es Ujú. que perdí un poco la idea porque me No revolví te un poco. preocupes, no, está bien, está bien, está bien. Eh, um, sí, ¿no? O sea, hay un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marshall Bergman. Un poco habla de esta cuestión de la modernidad, ¿no? De estos cambios rápidos y bruscos, ¿no? Que vivimos ahora, que se empiezan a vivir desde el nacimiento de la propia modernidad. También hay otro libro más actual, mucho más contemporáneo, que se llama, bueno, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, creo que es algo como La Sociedad de la Incertidumbre, de un filósofo que se llama Daniel Innerarity. Es un filósofo español. Un poco lo que dice Daniel es que en la actualidad, o sea, en esta actualidad que vivimos ahora nosotros, vivimos en una sociedad de la incertidumbre porque realmente no sabemos mucho sobre nuestro propio futuro, ¿no? No sabemos dónde vamos a estar el día de mañana. Quizá ya no tengamos trabajo, quizá cierren la escuela porque, no sé, porque la pandemia produjo una crisis económica que va a hacer que la UNAM cierre. Este, Mañana a lo mejor me quitan mi casa porque ya no puedo pagar la hipoteca. O no sé, ¿no? No hay nada seguro en el futuro más cercano, sobre todo para nosotros los jóvenes. Bueno, perdón que yo me cuente entre ustedes, los rucos jóvenes. Eh, pero, pero digamos, esa es la cuestión, ¿no? Centrar quien nace con la modernidad y obviamente que va acompañada del nacimiento del Estado, ¿no? Por esta cuestión de que el Estado lo que supone es que nos está garantizando a nosotros nuestra propia libertad individual, al menos jurídicamente, ¿no? Somos libres de un montón de cosas jurídicamente, ¿no? Eh, y por eso, digamos, en cierto sentido, el Estado es garante de esa libertad individual, pero ese individualismo, digamos, de cierta manera, nosotros al ser libres estamos también solos, como huérfanos, ¿no? Si Es que, antes, ajá, dime. no, es que era justamente, bueno, era un poco lo que quería decir, sino que antes nada era tuyo, o sea, si eras como de una clase baja o así, nada era tuyo, y ahora sí lo tienes, pero al mismo tiempo no puedes hacer quizá todo lo que quisieras por muchas cosas. Ay, no, perdón. Ay, no No, ando no te bien. preocupes, no, no te preocupes, está bien. Am, el caminito por el que yo iba era esta idea de que, por ejemplo, o sea, si tú antes eras un zapatero durante la época feudal, para toda tu vida ibas a ser zapatero. Y eso lo tenías seguro.
No había como que, no, pues a mí me late más ser carpintero y ya mejor me voy a meter a la universidad a estudiar carpintería. No. O sea, era como que ese puesto casi se heredaba, ¿no? O sea, si tu papá había sido zapatero, tú ya te habías amolado para toda la vida y ibas a ser zapatero, ¿no? En ese sentido no había libertad individual, no existía esta libertad individual que nosotros disfrutamos ahora, ¿no? Pero tenías una certidumbre del futuro, ¿no? No tenías a lo mejor esa libertad individual, pero sabías qué esperar del futuro, ¿no? Eh, um, Ahora tenemos una libertad individual importante, pero no sabemos qué nos depara el futuro, ¿no? Lo que decía un poco, estamos huérfanos. Antes, por ejemplo, los siervos tenían a su señor feudal, ¿no? Y estaban en una unión que era de por vida, ¿no? O sea, tú nunca ibas a dejar de ser siervo de ese señor feudal. Y había a partir de esto una construcción de una comunidad importante, ¿no? De lazos afectivos importantes, ¿no? Eh, y ahora no lo hay, ¿no? O sea, no es que tú, si trabajas en Telmex, vayas a ser por siempre trabajador de Telmex, ¿no? Sino que un día te pueden correr y se acabó. Y no hay ninguna relación de unión eterna con Slim, en este caso, ¿no? Entonces, andamos huerfanitos por el mundo. ¿Qué tiene que ver con precisamente con esta construcción del Estado moderno y de la propia individualidad que nos garantiza, entre comillas, el Estado moderno, ¿no? O sea, por eso me interesaba que profundizaras un poco más en esa parte, pero está bien, no te preocupes. Bueno, también, por favor, la compañera Valeria Encarnación. Sí, bueno, básicamente yo quería retomar, aunque sea varias de las cosas que ya dijeron, pues lo que más llamó mi atención, el hecho de que las señorías pues representaban una existencia de crisis y de la manera en la que yo lo pude interpretar es que dentro de todo el desorden que se cargaban y los problemas, porque pues dentro de la misma lectura nos dice que estaban en como que tiempos de feudalismo y pues era algo bastante complicado. Vaya, creo que entre todo ese desorden que se cargaban, el establecer una señoría era como poner un tipo pequeño de orden, lo cual pues igual creo que se ha estado retomando para como un antecedente, vaya, también de los estados, que incluso en la misma lectura dice que aunque no tiene mucho que ver, pues al final de cuentas es un antecedente. Y otra de las cosas es que, sobre todo me llamó la atención eso que dijera de que las buenas leyes resultan porque son por buenas armas. Justamente hoy tuve una clase de economía donde se nos hizo como un pequeño test para ver de como qué posición política tenemos. Y eso venía en una de las preguntas, que si creíamos más importante el considerar las armas o tener una buena educación, por así decirlo, una educación académica, vaya. Entonces, pues yo contesté con respecto a mi perspectiva, pero realmente si nos ponemos a analizar como que en el contexto actual, o sea, que creo yo que la realidad es que precisamente tener un buen ejército te hace más imponente que tener buenas conductas, por así decirlo. Porque pues sí, creo que estaría un poquito retomando lo mismo que estábamos viendo con Maquiavelo, precisamente de que si es mejor ser temido o ser respetado o amado o algo así. Y pues sí, al final de cuentas, el saber establecerse, creo yo, sobre todo las grandes potencias, que pues ahorita creo que la carrera como que va más en lo de las armas y todo lo nuclear y como que las amenazas que existen. Pues creo yo que eso es lo que está tomando una mayor fuerza con respecto a los países y cuál se ve como una mayor amenaza, por así decirlo. Y pues creo que sería todo, porque no escuché si lo mencionaron, pero pues sí fue lo que más me llamó la atención a mí. ¿Tú eres de relaciones internacionales? No, soy de ciencias de la comunicación. Ah, ok, ok, ok. Es que como hablaste de toda esta cuestión, como de las bombas atómicas y todo esto, yo pensé que eras de relaciones internacionales, pero está genial, está genial.
Am, sí, o sea, es que estoy pensando en estados que no tengan ejército. Ahora nada más me viene a la mente Costa Rica, eh, que es un estado que no tiene ejército. Creo que lo abolieron por ahí de los años 50, si no mal recuerdo. Am, que sí deben de tener policía. Estoy casi seguro que debe haber al menos policía, ¿no? Pero de ahí en fuera, no conozco otro país, al menos de las grandes potencias, que no dependa de su ejército precisamente para ser una gran potencia, ¿no? Profesor, una pregunta. Si se supone que México es pacifista, ¿por qué tenemos ejército? O algo así, o sea, que México es un país neutral o algo así, ¿no? Sí, o sea, se supone que los internacionalistas sabrán mejor, ¿no? Toda esta cuestión de la doctrina Estrada y y el asunto de que México siempre se posiciona como neutral frente a los conflictos bélicos, ¿no? Am, que precisamente es lo que ha salido ahora a decir AMLO, ¿no? Sobre que por qué no ha reconocido a Biden como presidente y todo el rollo, pues por la cuestión de la doctrina Estrada. Eh, um, pero pues yo creo que tiene que ver precisamente con que a lo mejor no vas a conquistar a nadie, pero sí tienes que guardar tu propio interior. Y el ejército, pues es una forma de hacerlo, ¿no? Acuérdense, o sea, el Estado no solo se construye o no solo construye su soberanía frente al exterior, sino también frente al interior. O sea, que nadie más del propio interior de la nación-estado pueda hacerle frente al monopolio del poder político que se supone que descansa solamente en el Estado, ¿no? Oh, vale, vale, gracias. ¿No de qué? Eh, um, bueno, ahorita explicamos un poco más de esta cuestión. La compañera Valeria Herrera, por favor. Bueno, ahorita que estaban hablando sobre esta parte de los cambios, algo que se me vino mucho a la mente fue esta parte en donde en la lectura hablan sobre que esta cuestión de lo político es algo que se ha ido entendiendo de diferentes maneras según la época, ¿no? Y se habla sobre cómo, bueno, se nos cita en el contexto del que quiere hablar el autor, que es Europa Occidental en el siglo XVI, y sobre qué es lo político en ese entonces, ¿no? Y se me hace muy interesante porque mucho de lo que define como lo político y sobre el poder y estas cuestiones son cosas que no han sufrido este cambio, sino que al contrario, son cosas que creo que todavía son como muy tangibles. Por ejemplo, esta parte de un poder individualizado o el hecho de que se produjo una forma de obediencia que estaba basada directamente en la amenaza física sistemática y la aplicación de la violencia. Y pues esta es una parte que ya hablamos incluso en la sesión pasada, ¿no? O también, por ejemplo, habla de que se prevalece la conquista y la conservación del dominio por medios violentos e ilegítimos y que además, y esta es la que se me hizo más parecida a lo que tenemos en la actualidad, algo que, o sea, que vemos reflejado todos los días prácticamente, son los aparatos, bueno, que tienen aparatos de poder propio que están integrados por soldados y jueces que son ajenos a la comunidad y que someten a su imperio. O sea, en este caso ya no hablamos de un imperio, pero sí se somete a la población y sí hay actos de represión tangibles, ¿no? Y visibles en nuestro país. Muy recientemente se vivió toda esta cuestión en Cancún, en una marcha feminista, fueron fuertemente reprimidas las chicas. Y luego también esta parte en donde se habla de los jueces ajenos a la comunidad, yo me pongo a pensar en cómo la mayoría de las personas ven, entre comillas, lo político como algo ajeno a sus vidas. O sea, la mayoría de los ciudadanos de a pie no piensan en la política como algo tangible o algo en lo que ellos puedan tener alguna injerencia. Todo lo contrario, ven a los políticos, a los diputados, a los senadores, como personas totalmente alejadas a nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Y es una cuestión que también discutí, por ejemplo, con sus compañeros de RI de allá de Acatlán. La cuestión de la profesionalización de la política, como una forma
de marginar a la gran población, ¿no? Porque finalmente la profesionalización de la política, es decir, que solo aquellos profesionales en la política participen dentro de la política, pues lo que provoca es que solamente una élite sea la que se encargue de estos asuntos, ¿no? Y bueno, por ahí algunos compañeros de allá de RI me decían, no, es que sí, tiene que ser los expertos y todo este rollo, no se le puede dejar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo digo, debatíamos que yo no lo veía tan claro, ¿no? O sea, que a pesar de que, por ejemplo, hay gente que lleva 20 años de experiencia en la política, por lo regular, esa gente que está enquistada ahí es la más corrupta, ¿no? Por muy expertos que sean y todo el rollo, pues terminan, al ser los únicos profesionales que pueden ocupar ese tipo de puestos, pues terminan corrompiéndose, ¿no? Pues yo sí estoy como en contra de la profesionalización de la política, ¿no? Debe haber ciertos límites para, para los que participan en política, ¿no? Por ejemplo, este caso español, el caso español de los de Podemos, ellos tienen como máximo, y esto está puesto como estatuto del partido, como máximo 12 años para poder participar en política. Más allá de eso, el partido ya no se los va a permitir. Máximo 12 años, y eso es en casos excepcionales. En realidad, lo ideal, suponen ellos, debería ser 8 años de estar en la política. Y ya. Para dar espacio a lo que algunos autores llaman la circulación de élites, ¿no? Que no sean ellos los que se enquisten toda la vida ahí. Sí, claro, ¿no? Como AMLO, que ha estado toda la vida ahí, en la polaca, ¿no? En la grilla. Y entonces, sí, creo que eso es parte de la construcción misma del Estado, ¿no? De que hay una cosa que separa la instancia de aquella sociedad civil, como le llama el propio Patricio Marcos, del uso efectivo del poder, ¿no? O sea, por un lado está la sociedad política y por otro lado está la sociedad civil, de la que han hablado un montón de autores, entre ellos Gramsci, Hegel, Bobbio, que de hecho va a ser una lectura que vamos a tener, ¿no? Con Bobbio sobre la sociedad civil, ¿no? Profundizaremos un poco con él, aunque Bobbio no me encanta, pero creo que hace un buen resumen sobre qué piensa Hegel de la sociedad civil, ¿no? Que es quien inaugura esta forma de pensamiento, ¿no? Entonces hay una separación en este sentido entre la sociedad civil y la sociedad política que tiene que ver también con la propia separación entre lo público y lo privado, ¿no? Hay cuestiones que solamente tienen que ver con lo público y hay cuestiones que solamente tienen que ver con lo privado, ¿no? Pues lo que tiene que ver con lo público está solamente reservado para la sociedad política y lo que tiene que ver con lo privado, pues está reservado para la sociedad civil, ¿no? Aunque ya hay muchos autores que han dicho que esta separación, pues es una jaladota, que esta separación no es tan tajante, ¿no? Sino que hay una relación ahí cercana entre estas dos partes. A mí por eso me gusta mucho esta frase de las feministas, ¿no? De que lo personal es político, ¿no? O sea, lo que hacen es ampliar precisamente el marco de lo que tiene que ver con lo público, que ya no solamente tiene que ver con cuestiones de partidos políticos, de sistemas electorales, de todas esas cosas aburridas, ¿no? Sino que lo político también está ahí en lo personal, en la casa, en cada uno de estos rincones, ¿no? Que nosotros como seres humanos, en los que nos desarrollamos, ¿no? Pero bueno,
en un sentido liberal, lo que buscan los liberales es buscar esta separación entre lo público y lo privado, de tal manera que no invadan el uno a la otra, ¿no? Porque entienden que es la única forma en la que el Estado puede funcionar, y el Estado moderno. Porque, como volvemos a decir, como tenemos que volver a decir, el Estado moderno trata de monopolizar todo lo que tiene que ver con lo público, con el poder y con lo público, ¿no? Bueno, el compañero Sebastián, por favor. Hola, sí, hablando de que de que por qué sigue existiendo los ejércitos si pues México era como neutral, es por ejercer el acto de lo político, porque al final de cuentas, como estamos subyugados ante alguien mayor que sí ejerce el acto de lo político, que es definir quién es su amigo o enemigo, si él nos dice, oye, quiero que tú le digas a los inmigrantes, aunque tienes libre tráfico de personas, ah, que no pueden pasar porque yo no quiero que lleguen a mi frontera. Entonces, ahí es ejercer un acto de lo político. Lo que hizo Andrés Manuel de mandar a la Guardia Nacional al sur del país para evitar que pasaran las personas, pues es un acto de lo político. Entonces, por eso es que sigue existiendo un ejército, porque estamos subyugados ante una persona mayor, que es un Estado conformado por una unión política, que es capaz de tomar ese acto de ejercer lo político. Claro, veo que ya estuviste leyendo a Smith, supongo, porque Sí. sí, se nota, se nota. Sí, o sea, es que es esta parte de lo político definido como la relación entre amigo y enemigo, ¿no? Que obviamente a los liberales no les gusta, aunque Smith, hay que decir, fue nazi, aunque fue nazi más por conveniencia que por una cuestión que realmente de convencimiento ideológico. O sea, un poco lo que él decía, ¿no? O sea, ¿dónde está la voluntad política? ¿Dónde está la voluntad nacional? Es decir, la voluntad del Estado-nación. Pues en el Führer, y no está en ningún otro lado, no está en todas estas instituciones liberales, que los sistemas políticos, que en los partidos, que en los sistemas judiciales, de leyes normativos, que en el poder legislativo. No, o sea, no. La voluntad nacional reside en el Führer, dice él, ¿no? Un poco lo que dice es que el poder político o lo político siempre termina superando a estas instituciones que tratan de delimitarlo, ¿no? Que hay una diferencia entre la política y lo político, que por ahí Zizek va a tratar de definir, ¿no? Que la política sería, por ejemplo, toda esta cuestión que tiene que ver con las instituciones, ¿no? Que la política tiene que ver con los partidos políticos, con los sistemas electorales, y etcétera, etcétera, con todo esto institucional, ¿no? Pero lo político, por lo regular, tiende a superar todas estas instituciones, va más allá. ¿Cómo lo hace? Pues cuando las pone en duda, cuando las cuestiona, es cuando las supera. Es cuando alguien dice, ¿por qué este sistema y no otro? ¿Por qué estas instituciones y no otras? Ahí es donde surge lo político como tal, ¿no? Y en este caso, el que sería el superador en el caso nazi, el que sería el superador de la política, sería el propio Führer, ¿no? Muchos autores de izquierda han retomado a Smith, no porque sea nazi ni nada de eso, sino porque les parece que este tipo de pensamiento que propone que lo político no tiene que ver con el consenso, nada más, sino con el conflicto, les parecía un buen lugar desde donde hacer crítica al liberalismo, que decía que todos teníamos que pensar igual para que la democracia funcione, ¿no? O sea, a partir de esta idea de que lo político es lo conflictivo,
lo que ellos dirían, por ejemplo, una autora como Chantal Mouffe, que escribe un libro que se llama El retorno a lo político, ella diría que en realidad la democracia tiene que fundamentarse en el conflicto, porque si no hay conflicto, quiere decir que todos estamos pensando igual y que alguien está determinándonos para que pensemos igual. Y ahí no hay ninguna democracia, ¿no? Entonces, sí, este autor Schmidt es muy interesante, ¿no? Muy importante. Y que además creo que sí nos permite entender bien la cuestión del Estado. O sea, que el Estado no es un lugar en el que todos somos amigos, compañeros, ositos cariñositos que nos abrazamos entre todos, sino precisamente refleja la situación de un conflicto hasta cierto punto irreconciliable, ¿no? Algunos lo llamarían irreconciliabilidad entre las clases sociales. Smith no llegaría a ese punto, pero diría que sí hay irreconciliabilidad entre el amigo y el enemigo, ¿no? Que amigo y enemigo, aquí un poco aclarándolo, no tiene que ver con que a mí me cae mal, por ejemplo, el compañero de aquí enfrente, entonces se vuelve mi enemigo, ¿no? Sino tiene que ver con grupos, ¿no? O sea, los amigos están definidos por grupos, a su vez también el enemigo está definido por otro grupo, ¿no? Al que te enfrentas. No es una cuestión particular ni individual, de que yo en la calle me peleo con fulanito de tal, ¿no? Eso no es lo político como tal, ¿no? La compañera Andrea, por favor. Quería dar una definición de Estado que leí hace un rato, no sé si la puedo leer. Sí, adelante. Sí, es de Engels, y dice así: el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad, tampoco es la realidad de la idea moral ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismos y la sociedad se devore en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerla en los límites del orden, y ese poder nació de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella cada vez más y más, es el Estado. Y me parece muy importante porque creo que usted mencionaba la otra clase, ¿no? Y ahorita lo decía un poco, que estas contradicciones no se pueden conciliar, ¿no? O sea, ya son irreconciliables y por eso surge el Estado. Bueno, esto es obviamente visto desde un punto muy marxiano, a mí me gusta mucho Marx, pero totalmente diferente de Adam Smith, ¿no? Pero me gustó esa definición. Claro, muchas gracias. Sí, es que por ahí va precisamente también Patricio Marcos, ¿no? O sea, él trata de igual de explicar este contexto histórico que da nacimiento al propio Estado, ¿no? Como esta irreconciliabilidad entre las diferentes clases. Aunque bueno, vuelvo a repetir, Schmidt no habla de clases, ¿no? Aquí yo pondría entre comillas el asunto de las clases, porque hay veces en que surgen ciertas irreconciliabilidades que no necesariamente son de clase, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, religiosas, que pueden ser, por ejemplo, de género, que pueden ser, por ejemplo, de edad, ¿no? Generacional, etcétera, 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 ¿no? Y a veces hay personas que defienden intereses que a lo mejor no son los suyos, pero que se identifica con ellos de alguna forma. Y aquí la cuestión de la ideología y todo este asunto, ¿no? Como al menos la ideología desde la perspectiva marxista, ¿no? De esta forma que oculta la verdad, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, yo les recomendaría un poco para que ampliemos esta cuestión de las clases, la lectura de Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama La distinción, bases sociales del gusto, ¿no? Y Bourdieu ahí se pone a investigar por qué a la gente le gusta una cosa y le gusta otra.
pero al final también se termina metiendo en lo político de por qué cierta gente termina votando por partidos que a lo mejor no representan sus intereses y que en ese sentido no se identifican precisamente con su propia clase social, ¿no? Es como estos memes, ¿no? Que dicen, o sea, como tú vives debajo de un puente y votas por el PAN. O sea, ¿qué onda contigo, no? Va un poco del asunto por ahí. Entonces, sí, la cuestión de las clases creo que hay que ampliarla. Yo no estoy, a veces pienso que no necesariamente la gente se agrupa en clases, sino que se puede agrupar de distintas formas. Aunque la irreconciliabilidad sigue presente, ¿no? O sea, los antagonismos, eso sí, independientemente de cómo se agrupe el amigo y el enemigo, eso sí son irreductibles. No hay una sociedad plenamente consensuada, ¿no? Si está plenamente consensuada es porque alguien lo está imponiendo. Al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, el compañero Enrique de Jesús. Yo quería hablar sobre lo del amigo y enemigo. Carl Smith mencionaba que si desaparece la distinción, desaparece también la política y que los pueblos tienden a agruparse entre amigos y enemigos y que es muy difícil que exista una sociedad universal, algo así lo mencionaba, que no puede haber un Estado mundial, Claro. que es difícil que haya un Estado mundial y que si sucede que hay un Estado mundial, no habrá ni clases que luchen ni pueblos como comunidades políticas. Eso. Ok, gracias. Sí, esta cuestión un poco acaba con la utopía de la paz mundial, ¿no? Carl Schmitt, o sea, un poco lo que dice Carl Schmitt es que siempre necesitamos un enemigo con quien estarnos dando en la madre, ¿no? Y eso es irreductible, ¿no? No hay forma de escapar de ello. Por eso es imposible que construyamos un Estado mundial, porque es imposible que pensemos en llegar a un consenso mundial de ese tamaño, ¿no? A lo mejor sería posible, yo siempre lo he pensado así, a lo mejor sería posible construir un Estado mundial si nos invadieran los extraterrestres o un rollo así, ¿no? Es decir, si pudiéramos construir un enemigo exterior a nosotros, ¿no? Que ya no sería la propia humanidad, ya no sería pelearnos entre nosotros, sino que ahora sería pelearnos con los que vienen de afuera, ¿no? Los marcianos o los venusianos o de dónde vengan los extraterrestres, ¿no? O sea, haría falta alguien a partir del cual nosotros nombremos al enemigo, ¿no? Por ejemplo, aquí autores como Ernesto Laclau, en su libro de La razón populista, mete cuestiones del psicoanálisis para explicar por qué parecería que siempre, que para que nosotros podamos definir nuestra propia identidad, hace falta un otro diferente a nosotros, ¿no? Que de hecho nos niega nuestra propia identidad, ¿no? Por ejemplo, que yo soy un trabajador y entonces, de repente el gobierno impulsa políticas para que la empresa donde yo trabajo pueda tener mucho más barato despedirme, ¿no? Y no tenga que pagar un montón de cosas como se supone que tendría que hacer si me despide, ¿no? Y entonces yo veo o yo nombro como enemigo al propio gobierno y a la propia empresa, porque está negando mi identidad. O sea, yo soy un trabajador y ahora está negando mi identidad. Yo no puedo completar mi identidad, me siento incompleto, no alcanzo esa, diría Lacan, esa plenitud ausente por culpa de ellos, ¿no? ¿Por qué es una plenitud ausente? Porque nunca logra llenarse, ¿no? O sea, cuando tú a lo mejor vuelves a tu trabajo y todo el rollo, pues otra vez vas a encontrar a alguien que en algún punto va a negar tu identidad o lo que tú piensas que es tu identidad, ¿no? Y vas a volver a enfrentarte a este enemigo, ¿no? Por eso es muy difícil que lleguemos a la construcción de consensos, también por la cuestión de la identidad, porque nosotros vamos transformando nuestra identidad todo el tiempo, no tenemos identidad dada de una vez y para siempre.
Y entonces, como nuestras identidades van cambiando, van transformándose, asimismo se van acoplando o desacoplando de ciertas cuestiones sociales, ¿no? A las que, o más bien, que niegan ese devenir identitario en el que nosotros nos estamos transformando, ¿no? Entonces sí es como muy difícil, si no imposible, llegar a un consenso, ¿no? Pero precisamente lo que trata de hacer el Estado es de construir un consenso forzoso dentro de los márgenes territoriales, ¿no? Eso, digamos, a fin de cuentas es el Estado como tal, ¿no? Bueno, levantó la mano una compañera que tampoco tiene su nombre. Bueno, no sé por qué no se ve ahora sus nombres. Tiene 2 puntitos, pero bueno, en su foto creo que sale con el pelo azul. Ah, creo que ya no la levantó, la bajó. Bueno, ok. Platiquemos entonces. No, sí la levanté. Ah, adelante, adelante. No, nada más quería poner un ejemplo, así como cuando estás con tu hermano, o sea, tu hermano es como un enemigo, o sea, siempre están peleando, pero como cuando llega tu primo y le pega a tu hermano, o sea, ya se vuelve tu enemigo y empiezan a pelear, pero pues ya después de eso, o sea, nuestras ideologías son las mismas, ¿no? Tenemos a nuestro primo de enemigo, nosotros nos vamos a juntar, vamos a tener como algunos pensamientos similares para poder terminar con él, pero ya después de que se acaba bueno, de que se va tu primo, no sé, lo golpean X, pues ya vuelven a hacer pelea entre ellos dos, o sea, por eso yo también siento que el mundo jamás va a ser como en un mismo contexto, en una misma ideología, porque siempre van a haber pensamientos, aunque haya después más enemigos externos, siempre se va a acabar, o sea, nunca va a ser, ay, se me fue la palabra. Nunca va a haber un Bueno, consenso, ¿no? ajá. Sí, de acuerdo. No, ahora no quiero que lloremos. Bueno, a veces es inevitable. Ok, bueno, platiquemos entonces un poco de estos capítulos, ¿no? Una de las primeras cosas que dice Patricio Marcos en este capítulo 3 es que los estados son históricamente inéditos, ¿no? O sea, antes no había habido estados, ¿no? O sea, el estado es una forma de organización política que no se había presentado históricamente antes, ¿no? Sino en la modernidad. Eso creo que ya lo habíamos dicho un poco la clase pasada. Y en realidad dice, ¿no? O sea, lo que nos permiten hacer las señorías al estudiarlas es ilustrar precisamente esta ruptura, es decir, esta cuestión inédita, ¿no? Que está prefigurada en las señorías, ¿no? Como esta forma de monopolizar el uso de la violencia legítima, de monopolizar, digamos, el poder, ¿no? Y que entonces en ellas es donde primero se ve este poder individualizado, ¿no? Que al principio se va a identificar exclusivamente con un individuo, que es quien va a concentrar los medios de utilización de la fuerza, ¿no? En el caso de las señorías, pues es el podestá. En el caso de los primeros estados nacionales, pues va a ser el rey, ¿no? La figura del rey absoluto, ¿no? Pensemos en esto, o sea, los reyes no fueron siempre absolutos. Durante la época feudal, el poder estaba disperso. O sea, sí estaba el rey, pero el rey no podía, por ejemplo, ejercer poder dentro de los feudos que estaban dentro de su reino. Cada uno de los señores feudales tenía esa prerrogativa exclusiva dentro de sus propios territorios. Lo único que hacía era que este señor feudal le juraba lealtad al rey y le juraba una especie como de, digamos, que cuando el rey necesitara de ayuda, cuando necesitara de ejércitos o de comida, etcétera, etcétera, este señor feudal iba a proveer al rey de esa ayuda.
Pero el señor feudal era autónomo en su propio territorio. O sea, él decidía cómo se hacían las cosas, cómo no se hacían las cosas, quién se moría, quién no se moría. Es un poco también, por ejemplo, el caso del emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba conformado por un montón de principados, pero que se sostenían muy difícilmente, ¿no? Con clavos, ¿no? Y que en realidad la figura del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era casi una figura decorativa. No tenía un poder directo frente a los demás principados, ¿no? Esto no se dio hasta que empezaron a nacer los estados-nación en forma de monarquías absolutas, ¿no? Que ahí es cuando ya el rey concentra para sí todo el uso del poder y de la violencia legítima, ¿no? Una de las cosas que hacen que incluso menciona la lectura es que los señores feudales ya no pueden enajenar sus propios territorios como quieren. Eso se prohíbe. O sea, ya, si tú tienes un territorio dentro del reino de Francia, tú eres un señor feudal, tú ya no puedes vender tu tierra como tú quieras a quien quieras. Porque eso ya pertenece al propio territorio francés, al propio reino de Francia y a la propia corona francesa. Entonces, es una cosa que va cambiando, ¿no? Con la propia construcción del Estado-Nación. Bueno, y por ahí hace una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la significación para el planteamiento del problema del Estado moderno de todo esto que acabamos de decir, ¿no? Pues que estas características que estamos mencionando ya están anticipadas en las señorías como prefiguración, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Si vamos a servirnos, dice un poco Patricia Marcos, vamos a servirnos de estas semejanzas entre las señorías y los estados modernos para explicar por qué el estado moderno es inédito y por qué es una forma de organización poder única que no se había presentado antes, ¿no? Entonces, dice, o sea, esta comparación es una comparación estrictamente pedagógica, ¿no? Es para explicar al estado moderno a través de la señoría. Bueno, no sé si perdón, el compañero Enrique de Jesús levantó otra vez la mano. Ok. Bueno, entonces él en este capítulo 4 va a decir que una de las características principales de las señorías fue, digamos, esta emergencia y esta emancipación del orden político como tal, ¿no? Es decir, de la independencia que el propio podestá gozaba frente al exterior y también en el interior. Y que va a ser, dice, el sello de los estados nacionales, es decir, la gestación de la soberanía, que estaba anticipada en las señorías de esta manera, ¿no? Esta va a ser la propia característica de los estados nacionales, ¿no? La soberanía. ¿Pero qué es la soberanía? ¿Quién me dice qué es la soberanía? Alguien que levante la mano. La compañera Valeria Herrera, por favor. Sí, deme un segundo que lo tengo anotado aquí. Dice, comprende tanto la supremacía política interior como la independencia y la autonomía política frente al exterior, ni localismo feudal, ni universalismo imperial o eclesiástico. Exacto. O sea, el poder soberano es aquel que está por encima de todos los demás poderes y al cual nadie puede decirle qué hacer o qué no hacer, ¿no? Ni por fuerzas provenientes del exterior, ni por fuerzas provenientes del interior. Aunque hay muchos que discuten que esto de la soberanía, pues es más bien una cuestión de grado, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir que México es un estado soberano, pero hay que comprobarlo. ¿Hasta qué punto México es un estado soberano? Si, por ejemplo, dependemos económicamente de Estados Unidos, de los tratados de libre comercio, que, por ejemplo, el principal que tenemos, pues es el que tenemos con Estados Unidos.
Sí, por ejemplo, también hasta alimentariamente casi ya dependemos de otros países y no solamente de nosotros, ¿no? ¿Qué soberanía tenemos? Entonces, un poco para resolver este asunto, algunos autores van a decir que la soberanía es una cuestión de grado y no es un absoluto, ¿no? Es decir, que un Estado puede ser más o menos soberano. Aunque algunos juristas van a pelearse con esta cuestión, ¿no? Y van a decir, no, pues es que cómo va a ser más o menos soberano. Es como decir que una mujer está más o menos embarazada y que eso no se puede y no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo más bien estoy a favor de que la soberanía tiene que ver con una cuestión de grado, ¿no? Sí, o sea, no somos del todo soberanos, pero sí tenemos un grado de soberanía, por ejemplo, que impide que Estados Unidos pueda meter su ejército a México, ¿no? Es una cuestión que viene desde la Revolución. Y que, por ejemplo, Estados Unidos sí tiene, por ejemplo, bases militares en otros países de Centroamérica o de Sudamérica. Colombia, por ejemplo, es un caso. Pero México no ha aceptado nunca que haya bases militares estadounidenses en nuestro país. Por la cuestión de la revolución y de la idea de la soberanía que defendimos en la revolución y todos estos asuntos, ¿no? Entonces sí, a lo mejor no tenemos una soberanía económica, pero sí tenemos una soberanía, digamos, militar. Pues ahí es donde se ve esta cuestión de grado, ¿no? No es un absoluto la cuestión de la soberanía. Eh, entonces, bueno, viene también esto que ya platicamos un poco, ¿no? De que las señorías son más bien situaciones políticas, tienen un carácter excepcional, son, digamos, anormales, son transitorias, ¿no? Y la contraparte es que los estados, pues, representan una consolidación, ¿no? Una cuestión estable. Y luego se preguntan, o sea, ¿qué tenían de excepcional las señorías? ¿No? Pues que las ciudades en donde esta situación política de la señoría se dio, pues eran tierra de nadie, ¿no? Un poco lo que ya platicamos. Eso era lo excepcional de las señorías, ¿no? Que en los estados nacionales pues ya no se repite, ¿no? O sea, sí ha logrado constituir una estabilidad frente a las potencias extranjeras y frente a los poderes al interior, ¿no? Bueno, entonces él va a decir que la primera analogía entre señoría y los estados modernos pues estriba precisamente en estos rasgos de independencia frente a los poderes del interior y del exterior, ¿no? Esta emancipación política en miniatura que dice, ¿no? Que ve en las señorías y que después va a ver a gran escala en las propias monarquías absolutas que van a dar nacimiento a los estados modernos, ¿no? Eso también es importante porque ya lo mencionaba creo que la clase pasada, ¿no? O sea, también no es que sean iguales las señorías y los estados, sino que pues un estado tiene esta emancipación de lo político, pero a una gran escala, ¿no? O sea, ocupa un montón de territorio, ¿no? Y los estados, y las ciudades de las señorías, pues eran lugares locales, ¿no? Muy bien focalizadas en algún punto específico, ¿no? Y subraya aquí una parte que me parece muy interesante, que me parece muy importante de la lectura. Y creo que lo mejor es que se las lea, ¿no? Dice, el nacimiento de los estados modernos representa la sustitución de un orden plural y oligocéntrico, con un poder difuso y distribuido en diversos centros de poder antagónicos y competitivos, donde no se distingue el momento social de lo político, por un orden estrictamente político, tajantemente diferenciado de lo económico y lo social, de carácter autónomo y monocéntrico, donde el poder se concentra y centraliza en un solo polo, en el gobierno nacional, agente invisible del Estado moderno y contemporáneo. ¿Qué nos dice aquí? O sea,
que antes el poder estaba como disperso, era como difuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, métanse a estudiar en la época virreinal aquí en México y se van a dar cuenta de que el poder realmente no estaba concentrado en la administración del Estado, todavía. O sea, apenas empezaba la construcción del Estado como tal, ¿no? Siendo México una colonia, claro. ¿Por qué? Pues porque había una participación importante de la iglesia, ¿no? Incluso había esta teoría que viene de la Edad Media, esta teoría que se llama de las dos espadas, ¿no? Que por un lado estaba el poder terrenal y por otro lado el poder espiritual. O el poder temporal, al que le llamaban también al poder terrenal, ¿no? Y por ejemplo, era muy chistoso, por ejemplo, la Inquisición. ¿Cómo se llevaban a cabo los juicios de la Inquisición? Es muy interesante porque aquí nos damos cuenta cómo estaba el poder diluido y difuso, ¿no? Y no estaba centralizado. Quienes hacían la acusación de brujería o de hechicería o de, digamos, de desviación de la fe, era alguien de la Iglesia Católica. Tenía que ser algún miembro de la Iglesia Católica, un cura, etcétera, ¿no? Ellos hacían la acusación y ellos hacían el juicio. Obviamente era un juicio súper injusto porque de antemano ya estabas juzgado, ¿no? O sea, ya, además no podías llamar a testigos ni nada, ni siquiera sabías de qué estabas acusado. O sea, te encerraban y no te decían de qué te acusaban. Simplemente sabías que la Inquisición te había encerrado. O sea, era una cosa horrible, ¿no? Como lo que pasaba en la novela esta del Proceso, de Franz Kafka, no sé si la han leído. Es una novela genial. Si quieren leerla, se las recomiendo mucho. Pero va de un tipo que no sabe, que está acusado, pero no sabe de qué lo acusan. Y es una desesperación y es una ansiedad que vive el personaje principal, porque nunca sabe qué hizo. Sin embargo, tiene que ir a juicios y tiene que ir a no sé qué y a firmar no sé qué cosas y un rollo burocrático además. Pero nunca sabe qué hizo, ¿no? O sea, un poco así Y al era. final sí lo matan. Ya no sé si ya les hiciste el spoiler a todos los compañeros. Ah, sorry. Bueno, si no escucharon, mejor léanlo, ¿no? Entonces, un poco así era cómo funcionaba la Inquisición. Sin embargo, a pesar de que todo el juicio lo llevaba la Iglesia Católica, quien al final llevaba a cabo el castigo, dependiendo si había castigo, casi siempre había un castigo, era el Estado o el poder administrativo propio del virreinato. Entonces aquí se ve cómo el poder estaba difuso, ¿no? O sea, por un lado te hacía juicio la Iglesia Católica que nada se supone tenía que ver con el poder administrativo del Estado. Y al final quien hacía el castigo, quien te mataba o te ahorcaba, todos esos castigos que hacían, era la administración virreinal. Esto va a desaparecer con la propia construcción del Estado. Ya no va a haber una iglesia que sea la que juzgue, la que te acuse, sino que todo esto se concentra en el propio Estado, ¿no? Y entonces en este sentido va a haber una separación entre lo económico también y lo social. Porque acuérdense, el señor feudal tenía tanto poder económico como político, porque era el dueño de las tierras, pero además decidía quién trabajaba las tierras y si podían trabajarlas, y los castigos que se podían originar a los que las trabajaran, ¿no? Él lo decidía todo eso. Entonces, esta es la parte, creo que medular, ¿no? O sea, antes del Estado existían distintos centros de poder antagónicos y que competían entre sí. Por ejemplo, en algún momento creo que ya les hablé del Papa Inocencio III, ¿no? Que fue quien primero dijo que él tenía el poder absoluto, ¿no? Porque si Jesús era el más chingón y él era el representante de Jesús, pues él estaba por encima incluso de los reyes.
¿no? El Papa. Y obviamente esto no le gustó a los reyes y empezaron también a concentrar el propio poder para sí mismos. Fue una competencia en la que al final quienes salieron ganando, pues fueron los reyes, ¿no? Pero el primer monarca absoluto fue el Papa Inocencio III. Entonces, esto es como lo central, con lo que quiero que se queden de esta parte de la lectura, ¿no? Bueno, y luego se pone a analizar, digamos, este proceso interno de las dos instancias, tanto de la señoría como del Estado, para que nosotros podamos encontrar las diferencias reales y tajantes, ¿no? O sea, que no confundamos una cosa con la otra. Aunque tiene ciertos parecidos, no son lo mismo, ¿no? Entonces, la primera es que las señorías, aunque sí gozaban de una cierta independencia política, tanto al exterior como al interior, nunca pudieron ser soberanas como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mismas ciudades donde aplicaba la señoría, al final fueron absorbidas por el propio Estado Nacional, ¿no? Entonces nunca pudieron reivindicar la soberanía, una soberanía como tal, sino que se vieron subsumidas por el propio Estado, quien sí asumió la soberanía, ¿no? Sí, toco la guitarra, ya vieron mi guitarra. Bueno, espérenme, ahorita les platico de la guitarra. Otra cosa, ¿no? Que dice, entre los dos grandes, dice, polos antagónicos de la época en su aspecto político, es decir, entre el localismo, feudal, y que también incluye las ciudades, y el universalismo de la sociedad imperial e eclesiástica, la realidad política del reino fue la única que pudo ser duradera y definitiva. Es decir, frente a los poderes exteriores, la única que pudo mantenerse como tal a lo largo del tiempo fue el Estado, y no la ciudad, no la ciudad en forma de señoría, ¿no? Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta para que no confundamos al Estado con una señoría, ¿no? Como tal. Por otro lado, también tenemos esta cuestión de que los estados precisamente surgen a partir de esta idea de que era necesaria una pacificación. Y así es como destruyen o como acaban con la independencia de las demás ciudades o de las ciudades señoriales, ¿no? Es decir, para que todos podamos ser amigos dentro del Estado-Nación hace falta una pacificación. Entiéndase pacificación, chingasización de aquellos que no estaban de acuerdo con el poder central, ¿no? Entre ellos estaban las ciudades, ¿no? Independientes o autónomas, entre comillas. Bueno, esto en general en este capítulo 4, ¿no? Y en el capítulo 5 ya se hace la pregunta como tal, ¿no? ¿Qué es el Estado moderno? Y dice, bueno, en el capítulo anterior vimos que esta cuestión de las señorías que representan una ruptura entre el sujeto y el objeto de la acción política, ¿no? Entre el podestá, que encarna la propia figura del gobernante, y la comunidad sobre la que se ejerce ese poder, ¿no? Y que además representa a los gobernados. O sea, aquí está este sujeto que es el podestá, que es quien ejerce el poder, y el objeto que es sobre quien se ejerce el poder, que es la propia comunidad de la ciudad, ¿no? Y hay una escisión entre estas dos partes. Ya no hay esta confusión, ya no hay esta difusión del poder entre las diferentes sociedades, sino que se concentra el poder, ¿no? Entonces dice que los estados también dan esta apariencia, ¿no? O sea, que son entidades políticas que se presentan un poco muy parecido a lo que ya nos le dio la compañera Andrea de Hegel, ¿no? Que se presentan como si fueran entidades que están superpuestas sobre la vida de la propia comunidad, ¿no? Que están arriba de ellas, ¿no?
situadas sobre las propias condiciones, incluso materiales de existencia, incluso de relaciones e instituciones sociales. Entonces aquí es donde dice que surge el orden social compuesto por dos mundos, ¿no? Por un lado, la sociedad civil y por otro lado, la sociedad política, ¿no? Por un lado, el imperio, el poder, por otro lado, el paraíso, dice Patricio Marcos, de la colectividad, ¿no? Es esta escisión. Y, bueno, aquí subrayé también otra cosa que me pareció muy importante, ¿no? Que incluso también tiene muchas semejanzas con lo que ya nos leyeron de Hegel. ¿Qué es esto? Esta fachada de los estados modernos esconde tras de sí una realidad muy diferente. Es extraño, neutro, arbitral. Pero por otro lado está la realidad social. ¿Por qué es así? Dice, porque le gusta exhibirse como emanado de un centro propio de la vida, o de la vida de la comunidad, ¿no? Como una fuente, dice, mágica y eterna de energía. Y no como lo que en realidad es, como expresión del poder social concentrado. Es decir, el poder estatal va a tratar de disfrazarse como un poder que está por encima de todo, mágico, independiente de la comunidad. Llámese también, o más bien, una de las formas en las que se disfraza es a través del famoso interés nacional, o del interés común de toda la nación, ¿no? O me acuerdo que hace no muchos años hubo una campaña por parte de algunos empresarios y gente de derecha, ¿no? Y era pues es que todos somos mexicanos, deberíamos estar unidos, ¿no? Todos tenemos el mismo interés, defender a nuestra patria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, claro, pero pues tú lo haces desde tu yate y yo lo hago aquí desde abajo del puente, ¿no? Entonces, no. O sea, el hecho de que digamos que todos somos mexicanos no nos iguala. Pero eso es precisamente lo que trata de ocultar el Estado-Nación, o el Estado como tal, el Estado moderno. Al menos es lo que dice Patricio Marcos, ¿no? Como una forma que lo supera todo, pero pues en realidad no lo es, ¿no? Más bien dice que es pues como un lenguaje pretencioso, ¿no? Que más bien lo que logra hacer el Estado es elegirse no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Es decir, vamos a defender el Estado a toda costa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ibas a defender la patria. Y te mandaban a morir ahí en una trinchera, ¿no? En nombre de la patria y de la defensa de lo nacional. Pues esto lo que hacía era convertir al Estado en un fin, por el cual todos tenían que morir, ¿no? Y es a partir de ella que también se construyen muchos discursos políticos, ¿no? No solamente aquellos discursos que hicieron el llamado para que la gente saliera a la guerra durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino también, también en la actualidad, ¿no? Lo vemos. Por ejemplo, recién salió ahora que PAN, PRD y PRI creo que van a hacer, o están planeando hacer una alianza, ¿no? Que se llama Sí por México. Y que lo que tratan de hacer es como decir, pues es que nosotros representamos a México, ¿no? Claro, pero pues es que nunca está resuelto el problema de qué es México. ¿A qué te refieres con México, no? ¿Quiénes estás tomando en cuenta cuando tú dices México, no? Y ahí también está el problema, por ejemplo, también de decir qué es el pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? El pueblo de México son todos esos burgueses que viven ahí en Polanco, o el pueblo de México son todas esas personas ahí hacinadas en Iztapalapa que viven en cuadritos chiquitos, o el pueblo, ¿qué es el pueblo? Tampoco es claro bien qué se define como pueblo mexicano. Entonces, funciona más bien como una retórica muy bonita que claro, que hacen hacer en nosotros ciertos sentimientos, ¿no? A mí me gusta mucho el himno nacional mexicano, ¿no? Digo, qué himno tan chingón, ¿no? Pero ese himno, mucha gente lo que puede hacer es
despertar ciertos sentimientos patriotas, nacionales, de primero México y después todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan cuando venían todas estas caravanas migrantes de Guatemala, de Honduras, de todas estas partes y que entraban a la frontera porque querían llegar a Estados Unidos, que no tiene mucho tiempo eso, y que hubo una especie como de nacionalismo racista por parte de algunos mexicanos de por qué dejan entrar a esos guatemaltecos y a esos salvadoreños y a esos hondureños que nada más vienen aquí a quitarnos nuestros trabajos o a provocar inseguridad o casi casi sonábamos que nos creíamos gringos blancos seguidores de Trump, no, una cosa así, o sea, yo no me lo podía creer, pero bueno, pasó. Y surge precisamente de estas perspectivas como nacionalistas, ¿no? Pero bueno, también la cuestión del Estado-Nación puede ser discutida desde muchas perspectivas, ¿no? También hay quienes dicen que, por ejemplo, hay una perspectiva nacionalista también que no es, digamos, de ir y absorber a los demás, al otro, sino que es más bien defensivo, ¿no? Que, por ejemplo, muchos dicen que es el que México ha tenido durante muchos años, ¿no? Un nacionalismo defensivo, que no es igual al nacionalismo, por ejemplo, nazi, ¿no? De la raza aria, de conquistemos todo, sino es un nacionalismo de déjanos vivir en paz, ¿no? No, déjanos utilizar nuestros propios recursos naturales, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces también hay cuestiones que podemos discutir sobre los distintos tipos de nacionalismos que pueden surgir, ¿no? Pero aún así, me parece que el Estado-Nación sigue escondiendo tras de sí una realidad política de diferencias y de antagonismos que nunca van a terminar de ser subsumidos por una idea de que lo que nos une es la nación, o lo que nos une es que todos somos mexicanos, o lo que nos une es la patria, o lo que nos une es que, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces va a decir Patricia Marcos que el Estado moderno no constituye una expresión de sí mismo, sino exclusivamente de las condiciones materiales y de las relaciones sociales que le dan vida. Es decir, que el Estado moderno es un reflejo del propio sistema capitalista, ¿no? Es lo que termina de decir, ¿no? Patricia Marcos, ¿no? O sea, el Estado moderno nace gracias a unas circunstancias materiales específicas y a unas relaciones sociales específicas. ¿Y cuáles son? Son las del capitalismo, ¿no? Son las que privilegian desde ahí, desde estas diferencias entre lo público y lo privado, que tiene que ver con que, pues, mi empresa es privada, ¿no? Y mis ganancias son privadas, y entonces, pues nada más son mías y solamente yo me apropio de eso. Y todo lo demás es lo público, ¿no? Entonces, es imposible separar el nacimiento del Estado moderno del propio surgimiento del capitalismo, porque van acompañados, ¿no? Y dependen el uno del otro. Entonces, va a decir también, ¿no? O sea, que los estados modernos son, dice literal, el fruto amargo de dos universos antagónicos, contradictorios y articulados el uno sobre el otro, la sociedad civil y la sociedad política. Y que en este sentido los estados, al contrario, o más bien, los estados justamente lo que reflejan son la certeza de la separación entre las reglas que rigen el comportamiento del mundo civil y las reglas que rigen el comportamiento del mundo político. Y que son en las que se fundan precisamente las dominaciones políticas y además unitarias. Es decir, que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y va a decir, ¿no? O sea, que la continuidad precisamente de los estados democráticos liberales está en función de esta ruptura que ellos mismos presuponen.
Es decir, que los estados democráticos liberales se fundamentan precisamente en que hay una desigualdad entre sus diferentes estratos. Y que para que se mantenga todos tienen que estar de acuerdo en una línea. Lean a Sartori, lean Ingeniería Constitucional Comparada, y esto les va a quedar más claro, ¿no? Entonces, su estabilidad depende de esta división, pero de esta división fundada en un dominio, ¿no? No es una división que está incontrolada, sino es una división controlada a partir de un cierto dominio, ¿no? Y que entonces este carácter antagónico de estos dos mundos, que se instala en estas modernas dominaciones, es decir, en estos estados modernos, pues está dado por la contradicción que hay entre lo privado y lo público, entre lo civil y lo político, ¿no? Entonces, sin esta propia contradicción, el Estado no podría funcionar, ¿no? Bueno, eso sería en general lo que diría la lectura, ¿no? Ya para ir terminando. No sé si alguien más quiere decir alguna otra cosa, quiere decir alguna otra reflexión respecto a esto. Yo creo que sí sienta las bases muy bien definidas para que entendamos qué es el Estado, ¿no? Aunque en las próximas lecturas, déjenme revisar el programa. En las próximas lecturas, quiero ver qué es lo que sigue. Vamos a revisar, ya vamos a empezar a revisar a los contractualistas, ¿no? Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Que van a decir que el Estado se constituye o nace a partir de un contrato social, ¿no? En el que las diferentes clases sociales o los diferentes grupos que integran una sociedad se ponen de acuerdo para constituir el Estado. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Pues ahí ya va a ser diferente, ¿no? Lo que diga cada autor. Thomas Hobbes va a decir una cosa, John Locke va a decir otra cosa, y Rousseau va a decir otra cosa de por qué la gente se pone de acuerdo en un contrato para constituir el Estado, ¿no? Pero antes quería que leyéramos a Patricio Marcos para que nos quedara más claro el contexto histórico en el que nace el Estado, ¿no? Como tal. Porque ya estas otras partes ya se van más a lo filosófico, ¿no? Que vamos a estar discutiendo un poco. Entonces, bueno, si quieren ahí lo dejamos, si ya no hay ninguna otra participación, si no hay ninguna pregunta, o reflexión, queja, chisme, o alguna cosa así, lo dejamos ahí y nos vemos la próxima clase para que... Yo solo quiero saber por qué tiene una guitarra y no la tenía antes. No, sí, siempre he tenido ahí mi guitarra, pero a lo mejor no se veía. Bueno, es que no puedo mover más la compu, pero bueno, ahí se ve el bracito de la guitarra. Pues sí, toco la guitarra de vez en cuando para no aburrirme, y es lúdica. De repente subo algún video a Facebook tocando alguna rolita, entonces, si quieren luego les paso mi Facebook para que le den like a mis rolitas. Y ya, pues eso es lo que hago, o sea, estudié 2 años música. Entonces, me late, de repente compongo y pero pues es más un hobby, ¿no? Porque pues nunca pensé vivir de eso porque está muy cabrón. Entonces, desgraciadamente el arte está muy infravalorado en nuestras sociedades, ¿no? Pero bueno. ¿Puede tocar ahorita? No, ahorita no puedo tocar. Está ¿cómo se llama? Esa guitarra, bueno, esta es la guitarra eléctrica. La guitarra acústica está como por allá. Bueno, no se alcanza a ver tampoco. Pero pero la neta me da pena tocar en vivo con ustedes. Entonces, mejor un día subo Profe, un suba video. sus covers a YouTube para que empiece a monetizar y nosotros los vemos. Va. ¿Cuenta Lo voy a como subir. participación?
Bueno, pero ya habías participado un montón de veces, así que no te preocupes, ya tienes tu participación de hoy. Sí, pues si quieren ahí luego agréguenme a Facebook. Estoy en Facebook ¿cómo estoy? Naum Sánchez, una cosa así. O sea, van a ver mi foto y entonces ya, ahí me agregan. No lo subo todos los días. De repente los domingos grabo alguna cosilla y la subo. Pero bueno, Pero sí nos este, acepta. sí, claro, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, después de la explicación de mi guitarra y de qué sí toco y todo esto, pues ya, si quieren, ahí le dejamos y nos vemos el jueves porque el lunes no hay clases otra vez. Entonces, bueno, descansemos un ratillo, ¿no? Lo tenemos bien merecido. Bueno, cuídense, nos vemos, chao. Abrazos, besos y todo Gracias, eso. bye. Bye, bye. Bonito puente. Anda, profe. Hasta luego, Gracias. que Igualmente, le vaya hasta bien. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye. Adiós.